¡Eh! ¡Qué Pachuca por Toluca, queridos amigos y amigas restauranteros! ¿Cómo están? Y hoteleros y empresarios de todos lados. ¡Qué buena Oye, onda! hoy no pudimos hacer nuestra típica aparición, caray. La de las sillitas, ¿no? Así de repente aparecer y echar buen relajo aquí con toda la banda que nos viene a escuchar el día de hoy. Los que nos siguen y ya han estado en algunas de nuestras masterclasses saben que siempre hacemos un esfuerzo muy importante por el entretenimiento de aparecer. Hoy no es que no le echáramos ganas, pero hoy no hubo magia para aparecernos, más bien ya estábamos aparecidos. Sí, no, y como pueden ver, pues nos encanta lo que hacemos y justo parte de lo que hoy vamos a platicar, pues tiene que ver con este arte de aprender. Y aprender para nosotros es y tiene que ser continuo para que realmente tenga un efecto positivo en la vida de la gente que está a tu alrededor. Pero muy contentos de Estamos en estar. nuestro Perdón, estamos en nuestro mero meollo, ¿no, Rodrigo? Estamos ahí en el aprendizaje. Ya empezaron los saludos de José Juan Méndez. Hola, buen día. Esteban García desde Guatemala. Saludos por allá. Saludos hasta Guatemala, bienvenidos, qué Échenos sus buena onda. saludos todos los que estén por ahí, por favor. Nosotros estamos en la Baja California Sur, saludos desde aquí, en Los Cabos. Ahí si pueden escribirnos desde dónde se están conectando, está padre para ver de qué latitudes nos andan contactando. Por ahí pongan su ubicación, estaría fantástico. Yo ando, ahora sí que, como saben, yo vivo en Los Cabos igual que tú, pero ando desde Cancún, extremo a extremo. Ahora sí andamos de extremo a extremo, de península a península. Mira, José Juan, que nos saluda desde Hilton Garden en Salamanca. Y perfecto. A mí me encanta poder hablar con hoteleros, me encanta poder hablar con restauranteros, me encanta poder hablar con empresarios en general que tienen esta hambre de aprender. Y justo nuestro tema de aprendizaje de hoy, pues es lo que hacemos, ¿no? Intentamos que estas masterclasses les funcionen un chorro para poder aprender y poder llegar con algo distinto a su día a día, para que mañana o hoy mismo vean su trabajo de una manera un poco distinta y digan, hoy voy a empezar a hacer esto diferente y que empiecen a ver un valor positivo en estas masterclasses. Eso, yo creo que con eso nos damos por servidos, ¿no? Con que una cosa hagan distinta al día de ayer, ya la armamos. Sin lugar a dudas. Y no, bueno, pues ahora sí, tenemos mucha gente de Ciudad de México, pero también del Bajío. Por aquí hay personas de Celaya, de Zacatecas, Guadalajara también, Guanajuato, maravilloso, mira qué padre. Bienvenidos todos. Qué buena onda tenerlos por acá. Y pues bueno, vamos a empezar con algunas de nuestras preguntas. Tenemos algunas preguntas medio obligadas y no sé si quieras en lo que yo voy poniendo las preguntas, Rodrigo, darle gracias a nuestros estimados patrocinadores el día de hoy. Por supuesto, siempre muy agradecidos por nuestros patrocinadores queridos que siempre nos andan apoyando. Un aplauso y un agradecimiento muy grande a todos. Los voy a mencionar de volada. Por aquí tenemos a Soft Restaurant, quien siempre nos ha dado su apoyo para compartirlo con todos sus clientes. Más de 60,000 restaurantes utilizando la herramienta de National Soft o Soft Restaurant. También tenemos a la Canirac, la Cámara, querida Cámara de los Restaurantes que nos representa ante las autoridades y con quien ya llevamos más de 5 años de alianza muy cercana. Ahora también muy contentos de seguir colaborando con la Asociación Mexicana, la Asociación de Hoteles de Los Cabos, con quien también estamos trabajando ya desde hace unos meses, igualmente con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y nuestro más reciente partner, bienvenidos y gracias a todos los amigos de Coparmex, que pues obviamente cada vez estamos con la intención de llegar a más y más gente para transmitir conocimientos, para ahora sí que compartir aprendizajes con el fin de poder desempeñarnos mejor en nuestra vida profesional y, ¿por qué no?, también en nuestra vida personal. Fíjate, vamos a empezar con una pregunta para que comience el dinamismo de esta masterclass. Vamos a empezar con una pregunta que trae un poco de jiribilla. Ahí les va. Si ustedes están aquí por el arte de aprender, qué esperarías lograr con una mejor cultura de aprendizaje? Ya sea que sean menos errores. Y váyanle picando, por favor, ahí. ¿Esperarías un mayor compromiso del equipo si tuvieras una cultura de aprendizaje?
una mejor atención al cliente o todas las anteriores. Hasta ahorita vemos que el 100% está poniendo todas las anteriores. Y a mí me encanta empezar con esta pregunta, Rodrigo, porque siento que todos sabemos el beneficio de la educación y el aprendizaje. Todos conocemos lo malo que es no tener educación y aprendizaje en nuestro entorno. Sin embargo, es bien difícil de hacerlo después, ¿no? O sea, como que en el día a día se te pasa la vida y no capacitaste, sí capacitaste, pero capacitaste y te defraudaste un poco y lo dejaste de hacer. Y como decimos aquí, la educación continua como clave del éxito, pero lo dejaste de hacer continuamente. Tal vez hiciste 1, 2, 3, se puso dura la cosa, te dijeron los empleados, no queremos aprender, y acabas sin generar una cultura de aprendizaje continuo. Y eso es como yo creo que sucede la mayor parte de los problemas del aprendizaje continuo, es cuando te sientes que te están boicoteando y cuando ya no tienes la energía para tú seguirlo empujando. Ya, totalmente de acuerdo, qué increíble. La verdad es que me da un gusto tremendo ver este 96% en que todos los anteriores son los correctos. Qué buena onda, muy alineados, sin lugar a dudas. Y fíjate aquí, comenzamos esta masterclass con el primer slide de la evolución humana, y tú y yo veníamos hablando ahorita antes de la masterclass, estamos diciendo, en 5 años va a estar irreconocible la humanidad por la inteligencia artificial, por cómo estamos viendo que ya la gente no consume contenidos largos, ya los PDFs así largos con los que antes entrenabas, ya nadie los lee. La manera de entrenar tiene que ser con video, tiene que ser interactiva, tiene que ser en microcápsulas chiquititas, porque realmente ya la gente no tenemos esa atención que potencialmente teníamos más allá en los 90s, en los 2000s o en los 80s, ¿no? Oye, ¿y sabes lo que a mí me da de alguna manera paz de lo que estás diciendo? De que en unos años esto ya va a estar irreconocible y todo. Lo que me da paz es que la gente, por lo menos hasta ahorita, no va a dejar de comer. Eso es bueno para la industria de hoteles y de restaurantes en materia de que llegan a pedir, ¿no? El chiste es poner atención en las formas, ¿no? O sea, cómo opera hoy el negocio de restaurantes sin estas tecnologías y cómo en un futuro muy cercano pueden empezar a evolucionar. Entonces, justo este tema es súper relevante porque lo que hace que un changuito pase a un Homo sapiens y luego a un Homo erectus, etcétera, etcétera, pues es el aprendizaje, lo que hace que se dé esta evolución, ¿no? Y aquí empezamos con este primer dato de Harvard Business Review que dice, las personas que aprenden constantemente reportan menos errores, menos nivel de estrés y mayor satisfacción personal. O sea, no hay manera de darle la vuelta, que el aprendizaje constante es un beneficio. Pero después, pues no lo hacemos, ¿no? Y ese es el mayor de nuestros problemas. Aquí tenemos tú y yo una analogía que usamos, ¿no? Que cuando entras a un trabajo nuevo, imagínate que entras a tu nuevo hotel, o entras a tu nueva cadena de tiendas de retail, o entras a tu nuevo restaurante a trabajar, y no te dicen el deber ser, y no tienen un programa de capacitación continua, y te sientes como perro en periférico, es el término que nosotros usamos, que es, ay, no sé dónde, si me muevo para acá me atropellan, si me muevo para acá me atropellan, no sé por dónde vienen las luces, no sé cuáles vienen y cuáles van, no sabes ni qué está pasando y te sientes perdido en el mar de coches, a punto de ser matado por un coche. Y eso es algo que nosotros sabemos de hace muchos años, que ese sentimiento de perro en periférico es algo muy común que siente la gente cuando entra a un lugar que no los está desarrollando y no los está capacitando. A diferencia del famosísimo pez en el agua, ¿no? En donde llegas a un lugar, te dan tu inducción, hay un equipo de liderazgo correcto, la gente sabe trabajar en equipo y te enseñan con calma y paciencia el deber ser de tu chamba, pues te sientes como pez en el agua, inmediatamente dices, ay, aquí ya me acomodé, ¿no? Y aquí ya estoy listo y ya puedo empezar mi carrera profesional en este nuevo lugar de trabajo. 2 experiencias totalmente distintas, no sé qué opinas tú. No, bueno, a mí me parece cañón porque la mera verdad, yo he tenido la experiencia de estar en chambas en donde me he sentido de las dos formas. Creo que es muy importante de alguna manera hacer esa pausa y esa reflexión, porque si en tu negocio, inclusive si hay dueños de restaurantes, de hoteles,
gerentes operativos, líderes de la operación en esta llamada, posiblemente sea una buena idea hacer una encuesta con su equipo de trabajo para ver cómo se sienten. Simplemente echándoles la pregunta, ¿cómo te sientes en tu chamba? ¿Como perro en periférico o como pez en el agua? Estoy exagerando la encuesta con estas dos preguntas, ¿no? Pero ustedes le pueden dar el tono y el color que ustedes quieran. Pero si ustedes hacen esta investigación y se dan cuenta de que en su equipo de trabajo la gente se siente más como perro en periférico, quiere decir que faltan estándares, falta tomar decisiones, falta ordenar la casa, ¿no? Y también generar una preparación, pues, chida de inducción, para que cuando la gente, cuando entre a trabajar a tu equipo, pues, lejos de sentirse como pez en como perro en periférico, pues que se sienta como pez en el agua, ¿no? O sea, va a hacer su chamba mejor y pues se va a divertir más. Obviamente a tus clientes, cuando tienes un colaborador comprometido que sabe lo que está haciendo y cómo lo tiene que hacer, pues obviamente el reflejo en el consumidor final es maravilloso y ahí es donde se generan las buenas experiencias, ¿no? Claro. Y aquí Cristina Liliana Leal, que está participando. Gracias, pónganos ahí sus preguntas, sus comentarios, porque nos encanta estar interactuando con ustedes. Nos dice algo increíble, dice, y luego el perro periférico, le piden enseñar al nuevo perro periférico. Buenísima, esa nunca la había escuchado, Liliana, gracias. Ya tenemos nuevo dicho. Me hizo tanto reír que tosí. Pero fíjense, esto se pone también, vamos desde el lado como de la neurociencia o vamos desde el lado de, o sea, abordando el tema del cerebro, podemos abordar el tema lingüístico, podemos abordar el tema del aprendizaje, podemos abordar el tema de la sinapsis, podemos abordar varios temas, pero aquí el chiste es que el adulto aprende cuando el contenido es relevante. Relevante es bien importante porque, a ver, si tú me estás enseñando algo que no me es relevante, el aprendizaje inmediatamente apesta. Ya no tengo aprendizaje. O sea, tiene que ser relevante para mí. 2, tiene que ser práctico, tiene que servirte, porque si no te sirve, otra vez me desconecté. Y 3, tiene que ser emocionalmente seguro. Eso quiere decir que yo lo estoy entendiendo, sé cómo aplicarlo, entiendo las palabras con las que se me explica y con las que se me dicen las cosas y entiendo el aprendizaje esperado de lo que me están diciendo. Porque comúnmente, y esta estadística da un poco de miedo, pero así es la realidad, 74% de los empleados a nivel global sienten que no alcanzan su máximo potencial por falta de oportunidades de desarrollo. Yo creo que ahí todos podemos decir, hasta los jefes de los jefes, los líderes que tenemos aquí hoy en día, yo les apuesto a que un alto porcentaje de todos nosotros nos sentimos que si nos desarrollan mejor o nos desarrollaran mejor, seríamos mejores profesionales. Sí, y ¿sabes qué? Hay un tema súper interesante que está sucediendo a nivel industria, educación, y no nada más en México, esto está sucediendo a nivel global. Y lo que está pasando es que, no sé si ustedes ya sepan o han preguntado en la universidad en la que hicieron sus estudios, si su currículum sigue vigente, porque ¿qué creen? Los currículums ya tienen fecha de caducidad. Ahora, esto es algo muy, muy impresionante. Evidentemente, todavía no es tan relevante para las compañías que contratan a una persona. Es decir, si una compañía contrata a Juan y Juan es un excelente colaborador, por más que su título esté caduco, Juan va a seguir en su chamba, porque Juan se está desempeñando muy bien. Claro. Pero lo que va a empezar a pasar con todas estas nuevas tecnologías es que el cambio viene tan fuerte que el que no se prepare, el que no se actualice, pues no va a saber cómo comportarse con las viejas maneras de hacer las cosas. Y eso va a ser muy evidente, que hay oportunidades de preparación o de aprendizaje para el individuo. Entonces, los títulos empiezan a ser caducos, y aunque esto las universidades no lo implementen, pues el hecho de que las personas puedan hacer ciertas cosas habla de que están bien o no están bien capacitados, y con tanto cambio, pues va a ser bien necesario prepararnos continuamente, y de ahí nace un concepto que se llama educación continua, y esta es la manera nueva de ver la educación. Ya no basta con hacer una carrera de 2 años técnica para poder desarrollarme en mi chamba, ya no basta con hacer una carrera de 4 años para ser ingeniero, ya tenemos que entrarle al tema de la educación continua. Y precisamente esto aplicado a la industria de restaurantes, de hoteles, de retail, etcétera,
Si pensamos en los colaboradores que están todo el día atendiendo a nuestros clientes, si no los capacitamos a ellos, pues imagínense cómo poco a poco se va a ir haciendo un hoyo, un gap, que obviamente lo único que impacta negativamente son las experiencias, ¿no? Sí, y aquí el mayor mal es que la gente dice, no, pues se capacitan solos en la operación. Y sí, obviamente la operación te hace aprender un chorro de cosas, ya estás operando y estás recibiendo huéspedes y demás. Y pues claro, de cierto modo vas aprendiendo en la práctica. Pero eso no te da el deber ser, eso no te da ese extra de que estás entendiendo lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Fíjate, yo leí un artículo en The Times of India y me encantó porque es como lo que en India ya ves que están en otro planeta. Y hablaba mucho del cerebro duro contra el cerebro suave. Y el cerebro duro es el que ya no está dispuesto a aprender, el que ya está cerrado, el que ya, si tú le dices a un viejito cerrado, por ejemplo, por poner el ejemplo de un viejito, puede ser cualquier persona, puede ser desde niños hasta adultos y viejitos. Pero si tú eres un viejito, oye, ¿sabías que hay esta nueva manera de hacer las cosas? Te dicen, no, yo aprendí de esta manera, esa persona está cerrada. Si tú le dices a una persona, ¿sabías que hay esta nueva manera de hacer las cosas? Te dice, sí, a ver, enséñame por qué y cómo cambia eso conforme a lo que yo hacía y cómo es que esto es mejor o diferente a lo que yo veía. Eso es un cerebro suave. Uh-huh. Cuando tú tienes un cerebro suave, y esto es una manera o sea, no es literal, pero cuando tú tienes un cerebro suave, tienes la capacidad de recibir diferente información y sumarla a lo que ya tienes. Cuando tienes un cerebro duro, tú crees que la información que ya tienes es la buena y la única, incorrectamente, y ya no estás dispuesto a recibir más información. Y eso es un peligro total en el aprendizaje. Déjate en el continuo, en el aprendizaje general. Obviamente en el continuo es donde más afecta porque continuamente decides no aprender por terquedad. Sí. Y no te das cuenta, ¿eh? Así sucede en la vida. Pasa rápido y no nos damos cuenta que no aprendemos. Sí, y ¿saben qué? Ahorita de lo que estás diciendo, Eduardo, nada más me gustaría hacer 2 comentarios rápidos. El primero es que este cerebro duro y cerebro suave también lo podemos ver en una analogía pensando en un árbol seco que está duro y un árbol que está vivo, que está húmedo, digamos, está un poco más flexible. Imagínense una ráfaga de viento, ¿qué le va a pasar al árbol duro? Se va a quebrar, ¿no? Y el árbol flexible pues se va a poder doblar. Y en términos de biología, ya ven que a mí me encanta este tema de la biología, hay un principio que es fundamental y se los voy a pasar, tomen nota amigos, porque este es un aprendizaje de vida. En la biología hay un principio que en inglés se dice así, use it or lose it, que su traducción es úsalo o piérdelo. ¿Okay? Y en nuestra biología así funciona. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace años, muchos de ustedes van a recordar que nos aprendíamos de memoria, no nada más nuestro teléfono, sino el de nuestros papás, hermanos, tíos, vecinos y amigos. Yo me acuerdo que en mi memoria había cerca de 20 teléfonos y sin bronca me los sabía de memoria. Hoy me cuesta trabajo aprenderme el de mi esposa. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que el teléfono celular llegó a sustituir esa capacidad cerebral y perdimos esa capacidad cerebral. Ya no nos acordamos de los teléfonos. Entonces, este pequeño ejemplo, aplíquenlo a su vida cotidiana. Lo que dejen de hacer con su cerebro, lo van a perder, lo van a dejar de hacer para siempre. Entonces, abusados, amigos. Por eso es importante mantenernos en modo aprendizaje siempre. Uh-huh. La única buena noticia, para que no se me espanten tampoco, es que el cerebro se sabe regenerar y que como somos animales de costumbre, si tú decides empezarte a aprender teléfonos, nada más por decir un ejemplo, seguir con el ejemplo, te vas a aprender otra vez los teléfonos, ¿no? Sí, totalmente, y a eso se le llama un proceso que se llama sinapsis, que básicamente es la conexión de neuronas. Cuando 2 neuronas se conectan, se genera una sinapsis, y esa sinapsis es lo que hace que el cerebro pueda regenerar, pues ahora sí que su capacidad. Ahora, hay un mito gigante que dice que cuando nos empedamos, disculpen el francés, cuando tomamos mucho alcohol, perdemos capacidad cerebral. Eso es mentira, ¿ok? Ahora, modérense, amigos, no por esto ya se suelten la rienda y se pongan un papano de aquellos, sigan disfrutando la vida, cuídense,
pero piérdanle el miedo a esa parte. El cerebro puede y tiene la capacidad de aprender y de adaptarse a todas las circunstancias. Perfecto. Y aquí, pues fíjense, nos pasamos a lo que sigue, porque nosotros siempre nos gusta señalar cuáles son los monstruos o cuáles son estos impedimentos del aprendizaje continuo, ¿no? En el arte de aprender. Hay 3 monstruos que nosotros sabemos que tenemos que batallar sí o sí, y ustedes pónganse en sus zapatos, no solo para ustedes, esto también es para ustedes cómo son como líderes o cómo ustedes entrenan a sus gerentes para que son los líderes de la operación. O sea, el chiste es que ustedes puedan aplicar este conocimiento propio en su empresa y en su vida personal. Fíjense, el monstruo de la procrastinación, aquí hay un dato duro que dice 88% de los empleados aceptan que procrastinan al menos 1 hora al día. Estos son de los datos que a mí me encantan porque suena poco, ¿no? Si tienes una jornada laboral, voy a decir, sé que los hoteleros están ahí 6 días o 7 días a la semana, jornadas de 16 horas, pero vamos a hacerlo como una jornada tradicional, en donde tienes 8 horas de trabajo al día y procrastinas 1. Y vamos a inventar que tienes solo 8 empleados. Yo sé que toda la gente que nos escucha tienen cientos de empleados, pero vamos a inventar que solo tienes 8 empleados para hacer fácil el ejemplo. Con 8 empleados, procrastinando 1 hora al día cada empleado, quiere decir que realmente tienes 7 empleados. O sea, ¿cuántos empleados tienes? ¿8? No, 7. Y si lo haces 80, no, 70. 8,800, no, 700. Y eso es bien importante, porque esos números cuando los haces grandes, yo te hice la mate lineal, pero el punto es que cuando esos datos chiquitos, y a mí se me hace poco 1 hora al día de procrastinación, yo la verdad creo que se procrastina más que 1 hora al día, pero eso es lo que está en los libros. Sin embargo, si procrastinas 1 hora al día, estás procrastinando un buen de tiempo, y ahí vemos el monstruo, está batallando en la ciudad, rompiéndola, los empleados, los ciudadanos de esa ciudad están en caos total, y el Batman y el Superman está aquí procrastinando viendo su face, ¿no? Está esperando a que suceda. ¿Esto cómo se ve en la vida real? Se ve desde el foco fundido que debí de haber reportado y no reporté, y lleva 6 meses ya el foco fundido, y sé que está en la recepción, y sé que a los clientes no les gusta ver focos fundidos. Sin embargo, ya mi ceguera de taller se volvió duro mi cerebro, ya no veo el foco fundido porque procrastiné en reportarlo. Nada más por dar un ejemplo bastante práctico, ¿no? Pero ¿qué no hacemos? ¿Tú cómo podrías decir qué es la procrastinación, Rodrigo? Bueno, digo, para mí la procrastinación es muy sencillo, es dejar lo que puedes hacer ahorita para otro momento, ¿no? Uf, más de 1 hora al día, te lo apuesto. Mucho más de 1 hora. O sea, y además es interesante verlo en la operación de los negocios de primera línea, como los que nosotros atendemos en Hero Guest. O sea, si tú piensas en un colaborador de restaurante que está interactuando con el comensal, o en un hotel, una ama de llaves, o en un retail, alguien que está en caja, y hay procrastinación, quiere decir que estamos al ritmo no adecuado, ¿no? Ajá. O sea, quiere decir que la máquina va más lento de lo que debería ir. ¿Por qué? Pues porque no se están haciendo las cosas que se pueden hacer en este momento y se están abandonando para otro momento. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y entonces entras a un espacio de ambigüedad absoluta y entonces pues el cliente entra y encuentra esa misma ambigüedad y dice, pues chale, aquí no se percibe una atmósfera de un motor bien aceitado que va a cierto ritmo. Se parece que no entiendo a qué ritmo vamos, ¿no? Ahí lo pueden ver en sus lockers, los pueden ver en las estaciones de trabajo, lo pueden ver en esos lugares que constantemente requieren de una evolución y cómo no se evoluciona muchas veces por la procrastinación. Entonces, ese es uno de los monstruos del aprendizaje. Yo creo que le diste al clavo con el tema de la ceguera de taller, ¿no? Uh-huh. Sí. Se vuelve la norma, lo que era malo en un momento se vuelve la norma, ya no es malo porque ya lo dejas de ver. Así es. Parte del cerebro duro. Después, el segundo que tenemos, además de la procrastinación, tenemos el monstruo del esfuerzo inútil. Y aquí yo creo que esto es clave, porque muchas veces cuando no sabemos qué capacitar o no sabemos qué requieren de aprender nuestra gente, muchas veces lo lanzamos a aprender el manual de siempre, el que ya sabemos que está de hueva, el manual que es de 30 hojas, que está ahí acumulando polvo en un cajón. Decimos, apréndatelo. Y eso la gente deja de aprender porque siente que está haciendo un esfuerzo inútil. Y por eso ponemos ahí al monstruo del esfuerzo inútil,
que tiene ahí miles de libros y tiene miles de manuales viejos y tiene miles de procesos en sus tornillos y demás, y vemos el superhéroe que le está dando de golpes a la pared sin hacer nada al respecto, nada más le está dando golpes a la pared. Y eso, pues, cuando te cansas de dar golpes, y dices, oye, pero yo estoy viendo que el monstruo está caminando por allá y a mí me pusieron a darle golpes a la pared, no estoy haciendo nada útil realmente, ya voy a dejar de aprender, ya no voy a leer el manual que me diste. Por eso es que menos del 30% de los trabajadores en México ve valor en sus capacitaciones actuales. O sea, dice, si no tienes un programa, pues de entrada actualizado, después que sea divertido y que sea efectivo para el colaborador, sienten que están aprendiendo algo inútil y eso es una de las cosas que mata el aprendizaje continuo. Totalmente. Y aquí, en términos de la operación de hoteles, de restaurantes, de retail, pues ustedes saben, amigas y amigos, que hay una palabra clave en este juego, que es la preparación o estar anticipado, ¿no? Para estar anticipado, pues te tienes que preparar, ¿no? Sí. Cuando tú estás haciendo esfuerzos inútiles, desde mi punto de vista, estás operando de manera improvisada, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no te preparaste, que no te anticipaste para el turno, o no te anticipaste para tener todo listo para poder operar estándar Disneylandia, show ready, ¿no? Uh-huh. Ustedes y los que han tenido la oportunidad de ir a un parque de diversiones como de Disneylandia, por ejemplo, pues no llegas y te encuentras al Mickey Mouse con la botarga y la cabeza de la botarga arriba y el Mickey Mouse viendo el Face. Eso jamás, imagínense, ¿no? Ay, no procrastinan. No, pues le destruyes la vida, la ilusión a un niño que creía en Mickey y de repente se encontró que era un dude escondido viendo el celular. O sea, eso no pasa en Disneylandia. Ese es el nivel de estándar que tienen allá, ¿no? Pero para lograr eso, olvídate de la procrastinación y olvídate de estar haciendo esfuerzos inútiles. O sea, es una preparación brutal para que eso opere como un reloj suizo, ¿no? Uh-huh. Y las 3 palabras clave que les dejo acá es, pues, planeación, anticipación y estrategia. 100%, 100%. De mí, dice Raúl Raviles, que me encantó lo que dijo, dice, la procrastinación implica la falta de un sentido de pertenencia, y tiene razón, como que ya no sabes ni para qué lo haces, ¿no? Esto es, si se pierde tiempo o dinero, no me interesa, yo solo vengo a ganar dinero, y eso yo creo que es algo bien importante. O sea, tú vienes por tu sueldo, pero la verdad de las cosas es que por lo que vienes es para no perder tiempo y no perder dinero de tu empleador muchas veces, y más bien para servirle al cliente y servirle y generarle sonrisas y barrigas llenas y corazones contentos a las personas que están siendo atendidas y que están gastando su dinero en la experiencia que nosotros estamos brindando. Y eso muchas veces se nos olvida. Y justo aquí en el comentario de Raúl es bien importante, porque si ustedes se fijan, esta actitud que nos encontramos muchas veces con los colaboradores de a mí no me importa nada, yo nada más vengo a ganar dinero, desde un punto de vista, esa actitud puede sonar muy inteligente, ¿verdad? Porque el cuate quiere ganar dinero y entonces eso suena bien. Pero el cuate no está entendiendo que esa actitud es una estupidez con todas las letras de la palabra, porque no está viendo el potencial de que si él se divierte en su chamba y si él lo hace bien y se prepara, las propinas van a ser mucho mayores, las ventas van a ser mucho mayores y por ende ahora sí va a ganar dinero. Eso sería lo inteligente. Y el gerente va a estar más contento, y los dueños van a estar más contentos, y si todo el mundo está más contento, se opera desde un lugar más contento. Pero ahí vemos también muchas veces la falta o el liderazgo, que es difícil, ¿no? Nosotros también mucho por eso enseñamos a los líderes a ser líderes en lo que nos corresponde. Y lo vemos aquí en el fantasma del miedo, que sería nuestro tercer monstruo. Es ese fantasma en donde, fíjense que este dato curioso me encantó. No es dato curioso, pero este dato duro me encantó. Y se me hizo curioso. 1 de cada 3 empleados evita capacitarse por miedo a quedar mal frente a su jefe. Imagínate que te dicen, oye, a ver, el deber ser de cómo acomodas este estante es de que vas de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de chico a grande, de color a color, y que cómo tienes que acomodar en retail un estante. O cómo vas a montar una mesa en un restaurante, o cómo está montado el lobby previo a la operación de la mañanera, ¿no? Entonces,
y tú le dices a la persona, a ver, ya te enseñé en qué tiene que pasar en el lobby para que esté listo para show ready, para la operación, ahora hazlo enfrente de mí. Y la persona le da muchísimo miedo intentarlo porque dice, si quedo mal con el jefe me va a regañar, me puede correr, voy a perder cara, voy a perder mi reputación. Más bien yo prefiero hacer las cosas como ya sé hacerlas, prefiero estar como debajo del radar y que no me estén viendo, a la diferencia de quiero estar brillando, y me atrevo a que si hago errores, el jefe me diga, no pasa nada, hombre, pues si no hubieras hecho errores no estarías aprendiendo. Y yo creo que esa cultura en México nos falta muchísima. La cultura de aventarte, hacer algo nuevo como líder y a sabiendas que la vas a cajetear o que tu empleado la va a cajetear, y que si la cajetea, lo único que es normal. No es anormal, ni modo que haga alguien algo por primera vez y le tengas que exigir que lo haga bien. Ahora bien, si ya le explicaste a alguien 10 veces lo mismo y lo hace mal, ahí sí ten cuidado en que vas a reprobar el examen de la vida. Sí, el chiste es aprender rápido. Y como lo vemos y lo platicábamos tú y yo, Rodrigo, o sea, los animales es lo mismo. O sea, si tú eres una cabra que está en el campo y te sale un león, Sí. te paralizas, te haces la muerta, no sirve de nada, porque te da mucho miedo el hecho de que sientas una circunstancia en la que te estás sintiendo agredido o agravado. También está la otra parte en donde dices, yo veo un problema y veo que se está moviendo, estoy en África, y se está moviendo un arbusto, y digo, ¿qué será un león? Tengo el instinto de ir a ver quién está ahí para decir, no, ¿tú qué haces aquí? ¿O quién está ahí? No, yo voy a ataco el problema. Pero eso es una persona que tal vez mostraría menos miedo o menos miedo al miedo, ¿no? Pero el punto es que lo que necesitamos es ser suficientemente inteligentes para saber que si hacemos errores no pasa nada, siempre y cuando sepamos que hicimos el error, aprendimos de lo que se aprende del error mismo, y la siguiente vez lo voy a hacer un poco mejor. Sí, sí, eso que dices de los animales es muy interesante, porque cuando un animal se siente, cuando un animal tiene miedo, es porque se siente atacado, obviamente no, está como en un cierto riesgo, y su reacción normalmente son dos. Una es paralizarse y otra es atacando, ¿no? Y la mera verdad, en un negocio como de hospitalidad, cualquiera de las dos opciones son negativas. O sea, si un mesero se siente atacado y ataca de regreso, pues no va a acabar bien esa historia. Y si el mesero es atacado y se paraliza porque le da miedo, pues tampoco va a acabar bien esa historia. Entonces, creo que es bien interesante el poder trabajar con el equipo de trabajo en el manejo de estos miedos, ¿no? Porque es una realidad de que todos los tenemos de cierta forma, para cosas pequeñas o cosas más grandes, cada uno es diferente, pero todos de alguna manera lo tenemos. Entonces es bien importante trabajar con la gente en este aspecto. Y aquí se vuelve bien, digo, yo diría fundamental el rol del liderazgo. Y este es un tema que hemos mencionado una y otra vez en estas masterclasses y lo voy a volver a decir. Hay dos tipos de jefes en estas diferentes industrias. Está el jefe como tal y está el líder. Y entonces, ¿en qué se diferencia el jefe del líder? Pues el jefe normalmente opera a través del miedo. Es decir, haz esto porque si no, o Hay si no recorte. haces esto, vas a tener tal consecuencia. O sea, hay mucha como amenaza y esa es un poco la palanca que usan los jefes para hacer que las cosas pasen. Muy diferente al líder. El líder no usa el miedo para que las cosas sucedan. El líder usa pues la motivación, usa el liderazgo. Y entonces es bien importante que ustedes sepan diferenciar a un jefe de un líder y cuando lo hagan, empiecen a revisar sus números y van a comprobar que los números del líder siempre son mejores. ¿Por qué? Porque permite el espacio para que el equipo de trabajo florezca sin miedo. Y eso que dice Eduardo, 1 de cada 3 empleados evita capacitarse por miedo a quedar mal. Si ese ambiente de trabajo de si la riegas quedas mal existe, es un error de liderazgo, nada más. Y el líder puede llegar a quitar ese mal ambiente. Digamos que
abre las ventanas y deja que el mal olor se vaya. ¿Cómo se hace eso? Pues trabajando con la gente, abriendo el espacio, generando confianza y apoyándolos, motivándolos a regarla, a cometer errores. Pero eso sí, muy importante, y también lo mencionó Eduardo, si cometes un error, está perfecto. Todo el mundo tenemos derecho de equivocarnos, 1 o 2 veces, nada más. Si te equivocas 3, 4, 5, pues ya tienes un problema distinto, ¿no? 100%. Y pues bueno, vamos a avanzar un poco ya de los monstruos, porque ahora queremos ver qué pasa si no capacitamos continuamente. Y aquí déjenme les hago una pregunta, por favor, y gracias a Verónica, gracias a José Ángel, a José Juan Méndez, a Cristina, que han estado muy atentos. Y les quiero hacer una pregunta a ustedes. Ahí les va, por favor contéstenla. Y digan la verdad, no se trata aquí de cacharros, decir, ¿quién hizo mal? Esto es anónimo y nada más queremos saber, tener un look, o sea, cómo se siente. ¿Con qué frecuencia capacitas a tu equipo actualmente? Ya sea 1 o 2 veces al año, mensualmente, semanalmente o casi nunca. Y esto queremos saber. Ahorita el 66% se van a casi nunca, el 33% se van a mensualmente. Ya hay un porcentaje de 1 o 2 veces al año, y de hecho ya 1 o 2 veces al año se va al liderato. Es como, lo voy a hacer como carrera de coches. Llega 1 o 2 veces al año y se va a 53%, casi nunca va perdiendo la carrera, mensualmente sigue. No. 1 o 2 veces al año es el predominante. 1 o 2 veces al año. Y eso, ¿se podría considerar eso capacitación continua o no? Yo diría que no. Y justamente podemos analizar esto con la imagen que tenemos en pantalla, porque no nada más es 1 o 2 veces al año el 53%, también hay un 23% que dice casi nunca. Ajá. ¿Okay? Entonces, en total tenemos un 76% en donde nunca o al menos 2 veces al año. Ajá. ¿Okay? Eso para mí no es capacitación continua. ¿Por qué? Porque pregúntense cuánto les dura su staff en el restaurante. O sea, métanle el factor rotación, y si lo hacen 2 veces al año, quiere decir que capacitan cada 6 meses. Pero ¿cuánta gente se va cada 6 meses? ¿Y cuántos nuevos hay cada 6 meses? Entonces, posiblemente estás capacitando 1 vez al año al equipo, cuando entraron, y si es que tuvieron suerte de haber coincidido con la fecha de la capacitación. En otras palabras, a los que les toca la capacitación les cae un cubetazo de información, como en la imagen en la pantalla, lado izquierdo, les cae un cubetazo de información 1 vez al año, o 2, versus la imagen de la derecha, que habla de una capacitación continua por goteo. ¿Okay? Nuestra técnica de capacitación en Hero Guest es semanal. O sea, es 1 gotita a la semana de contenido de capacitación. Eso es más amigable y, ¿saben qué? Esto no se había podido hacer antes porque no había la tecnología para poder hacerlo. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, en donde ya a través de nuestro celular, desde el celular, cada colaborador recibe la capacitación personalizada para el puesto de trabajo que requiere. Eso no se podía hacer antes, amigos. 1 vez a la semana, olvídenlo. Por eso lo hacíamos 1 vez al año o 2. Y les tirábamos 3 horas de capacitación esperando que recibieran todo con la mejor intención. Pero un individuo del nivel académicamente desarrollado de un colaborador de primera línea, lo sientas 3 horas en un salón para recibir esta cantidad de información, no se va a quedar ni con el 10%. Y luego esperamos que las cosas cambien en el negocio. Es un poco ilógico lo que estamos diciendo, y lo estamos diciendo así con todas las letras porque es una realidad, amigos. Lo hemos visto por ya más de 9 años en Hero Guest. Entonces, bueno, resultados favorables que hemos visto, por supuesto, cuando abrazas la capacitación continua, poquito seguido, los resultados empiezan a cambiar. Y es maravilloso verlo en el salón del restaurante, en el piso del retail o en el restaurante del hotel. 100%. Y aquí, pues, lo que... se saltó una, perdón, es que como que se picó doble. Ahí está. ¿Y qué es lo que sí funciona? Y aquí parece anuncio de Hero Guest, pero no es anuncio de Hero Guest, sin embargo, es lo que hemos hecho en Hero Guest durante tantos años que, como bien mencionas,
A ver, lo que sí funciona, ya está la lista en azulito. Microlearning, que son microaprendizajes. Fíjense, el microlearning aumenta la finalización de cursos del 20% que antes se finalizaba. Cuando es chiquito el aprendizaje, se va a 80% de finalización. Ya no hay que dar cursos largos. Nosotros en HeroGuest hacemos microlearnings desde hace años y todavía tenemos potenciales clientes que nos preguntan, oigan, ¿y puedo subir PDFs a HeroGuest? Les no, o sea, sí se puede porque tenemos capacidad de subir vínculos, pero no, o sea, estás yendo en contra de lo que tienes que ir. Yo entiendo que hay normas, yo entiendo que hay estándares, yo entiendo que hay procesos largos, PDFeados el día de hoy, pero no los va a leer la gente. Lo que lee la gente hoy en día son microcápsulas de información, información que puedas consumir mientras vas en el metro, mientras vas en el taxi, mientras estás llegando a tu trabajo, 15 minutos mientras comes. Eso es lo que la gente puede hoy en día capacitarse. Esas es nuestras ventanas de oportunidad para capacitar a la gente y que se sienta, como lo dice la segunda palabra, gamificación, que se sienta como un juego. De hecho, por eso nosotros en HeroGuest decimos cuánto tiempo estás jugando a la semana HeroGuest, no cuánto tiempo estás entrenando HeroGuest. Le quitas un poco lo formal al entrenamiento, le pones algo un poquito más digerible, lo pones como aquí se ve el proceso de la cerveza, de cómo se sirve la cerveza. La gente es muy visual, la gente sí le gusta aprender, a la gente nos encanta aprender, ya sabemos cuál es el chiste es aprender. Sin embargo, si no se los das de esta manera, con acceso en su móvil, con el contenido útil, y tienes una cultura de apoyo. Fíjate, yo estaba hace poco contándole a un cliente cuando viví en Australia y yo me estaba capacitando ahí con un LMS, un Learning Management System, pero si no le dan seguimiento y no te refuerzan, dices, oye, qué bien, ya acabaste tus 2 semanas de inducción, o qué bien, ya llevas tal, ¿qué aprendiste? Si no te están dando un aplauso y una palmadita en la espalda de lo que ya aprendiste y te están reconociendo que lo que aprendes lo aprendes, lo dejas de hacer, porque solo aprender por aprender es como el esfuerzo inútil, es estar en la pared. No, yo tengo que estar sintiéndome de mis empleadores que si me dan algo para capacitarme, le tienen que dar seguimiento. Y eso es bien raro, porque a veces nosotros vemos que a nuestros clientes les da pena o miedo dar seguimiento a las capacitaciones, empiezan a caer sus números porque los empleados dicen, no nos queremos capacitar, no queremos capacitarnos, y los boicotean y acaban sin capacitación. Entonces el restaurante, de haber intentado capacitar, de repente ya no capacita otra vez. Lo que comieron de bueno, lo que estaban en un camino, que no es fácil, es un caminito empedrado y de subida, porque tienes que convencer a mucha gente en que tienes que hacer que lean las cosas, que sepan los estándares, que sepan cuál es la inducción, el ciclo de servicio, los momentos de la verdad, cómo generar una sonrisa al cliente, cómo saludar, cómo ser líder, y todo eso lo tienes que enseñar. La gente no viene de su casa, de su vida cotidiana, sabiendo lo que yo les acabo de decir. No tienes por qué saber un ciclo de servicio nada más por ósmosis. Tienes que saber el ciclo de servicio porque te lo dijeron, te lo enseñaron, te lo repitieron, después te lo volvieron a repetir y después te lo siguen repitiendo. Y así te sabes el ciclo de servicio. Y luego, en ese proceso, cuando empiezas sin saber el ciclo de servicio, te das cuenta que ganas poquitas propinas. Pero de repente empiezas a dominar el arte del ciclo de servicio y de repente te das cuenta que eres el mesero con más ingresos de todo el salón. Uh-huh. Ese es el poder que tiene la capacitación en esta industria, o sea, en estas industrias, ¿no? O sea, hoteles, retail, restaurantes, no, o sea, el individuo, mientras más sepa, más conozca, mejor se desempeña, mejor económicamente le va. Es que es increíble que no lo hagamos así cuando tienes ese acceso a monetizar más rápido tu chamba, ¿no? Además de vivir con menos estrés, con más motivación, con más felicidad, etcétera, etcétera. Aunque sea un poco regañadientes de que no me quiero capacitar, pero ya una vez que se capacitan están contentos. A mí me pasaba eso, yo siempre se lo digo a mi esposa, se lo digo a mi mamá, yo lo uso en mi vida diaria. Fíjate, cuando yo era chavalo y estaba en la escuela, tenía que tomar de repente clases de mate particulares, tenía que ir a una maestra, además de la escuela, tenía que ir a una maestra a las 3 de la tarde, tomaba una clase de matemáticas. No había vez que mi mamá tenía que batallar para llevarme a esas clases, pero no había vez que yo saliera contento de esas clases. Entonces, siempre me llevaba mi mamá a regañadientes y siempre salía yo contento. Pero el hecho de arrastrarme hasta allá era lo difícil. Pero ya cuando yo aprendía más mate, ya estaba más tranquilo, que
que ya después de la flojera que me daba aprender, ya cuando estaba más tranquilo decía, ay, sí me sirvió, qué bueno, porque voy a afrontar el examen un poco mejor. Entonces, es cuestión de, yo le digo a mi esposa mucho eso de la clase de mate, le digo, cuando le da flojera algo o está procrastinando, así le digo, oye, esto es como la clase de mate, ve, hazlo, aunque te dé flojera y vas a ver después qué chido se siente. Ese es un muy buen tip. Y aquí también Isabel Tranvía nos comparte que evitar la capacitación también puede ser miedo a la confrontación personal y a sentirse observado y evaluado por los compañeros. 100%. Y creo que eso es una gran verdad, Isabel, pero creo que vuelvo al mismo tema de hace rato, ¿no? Esa es la responsabilidad que tenemos los líderes de fomentar un espacio de trabajo en donde no se sienta así la gente. Y para eso tenemos que ser muy empáticos. Hay que ser empáticos, hay que entender de dónde vienen las personas que están trabajando en nuestro equipo, cuál es su contexto, y entender que no tienen, como dice Eduardo, no nacieron con ese conocimiento, se los tenemos que enseñar para que luego lo puedan hacer, y luego lo tenemos que medir para que lo puedan mejorar. 100%. Y fíjate, de aquí que dice, formar a tu equipo es una inversión, no un gasto. A mí cuando cayó el 20 de eso, me cayó con un ejemplo un poco distinto. De hecho, uno de nuestros socios nos dijo, darte un masaje es una inversión, no un gasto. Yo dije, ay, es la primera vez que escucho algo así, ¿no? Y yo creo que es nada más cómo lo ves, o sea, en qué es lo que te sirve. Si te das un masaje y te relajas, estás menos enfermo, estás menos tenso, te ayuda a estar menos estresado y demás. Yo nunca me había dado un masaje en mi vida, yo creo así de relajado hasta de adulto a adulto. Y cuando te das un masaje, pues yo siempre lo veía como que era algo muy caro. Yo no tengo 500 pesos, 400 pesos, lo que sea que cueste el masaje. Yo no tengo ese dinero extra para andarlo desperdiciando en un masaje y darme un lujo de ricos, por así decirlo. Pero no, lo tienes que ver, yo ya lo veo de una manera muy distinta. De hecho, durante 3 años fui a un masaje quincenal de fisioterapia, porque entendí la importancia de un masaje y cómo te va curando. Y es exactamente lo mismo en formar un equipo capacitado. O sea, es una inversión. O sea, 3 años después lo notas. No en el momento que empiezas. Totalmente de acuerdo. Y justo fíjate qué interesante, porque aquí Cristina Liliana Leal nos dice, los jefes procrastinan, procrastinación con esa parte de la capacitación. Los jefes procrastinan con esa parte de la capacitación porque es cara. O sea, que procrastinan porque le salen billete. Y sí, pero esa es la manera de verlo como jefe, no como líder, porque un líder se le van a ocurrir maneras de capacitar sin necesariamente gastar mucho. Ajá. Y fíjate, aquí está padre este dato duro de la Asociación de Psicología de Estados Unidos. Dice, los adultos que aprenden de forma continua toman decisiones un 20% más rápido y hacen hasta 30% menos de errores. O sea, eso quiere decir, y vamos a usar el ejemplo que siempre usamos tú y yo una vez que nos tocó en la hotelería, nos tocó escuchar por primera vez, muy desagradable vez, nos tocó escuchar el pañal con popó en la alberca y tuvieron que cerrar la alberca porque había un pañal empoposado o que se le cayó a un niño. Y pues de modo que se meta la gente a la alberca con esa agüita. Entonces, lo que nosotros podríamos ver cuando tienes un staff que tiene mayor capacidad de toma de decisiones, pues puedes decir que diga, una persona se ponga las pilas y diga, ok, todos al mar, vamos a hacer un concurso de beach voleibol y después nos vamos a meter todos al mar a refrescarnos y van a haber margaritas para todos al 2x1 happy hour, bla, bla, bla. Tuviste una toma de decisiones en donde quitaste a la gente de la situación incómoda, la distrajiste y te fuiste hacia otro lado. Y siempre hay en los hoteles, siempre hay de ese tipo de empleados. Lo que pasa es que no son todos y no a todos les interesa. Siempre es el empleado que siempre brilla o los empleados que siempre brillan y que están cargando como el pipi esa piedra de la motivación, ¿cómo se llama? La proactividad. Pero nosotros podemos hacer con esta cultura de impactar a la gente con capacidad, con aprendizaje continuo, en que todos tengan la capacidad de tomar decisiones. Lo que dije ahorita de irte al mar y de las margaritas y todo eso, obviamente fue muy grande lo que yo hice. O sea, no todos tienen que tomar decisiones así de importantes, pero decisiones chiquitas, decisiones del día a día, mientras las puedas tomar mejor y hagas menos errores, hacen que esa inversión obviamente no sea un gasto. Y dice José Juan, la mayoría de los dueños tienen miedo a invertir en capacitación porque luego se van. Eso
no dejo de escucharlo eso y es increíble. Es Como... increíble. Esa sí que es una realidad. Digo, desafortunadamente estamos en una etapa de la vida, porque, digo, antes hubiera dicho que esto es un tema que se vive en la hospitalidad en general, pero la verdad es que ya se vive en todas las industrias, hay escasez de mano de obra. Ajá. Eh, entonces, esta sí es una realidad. Ahí lo que yo te diría, José Juan, es que otra vez, ¿no? O sea, el líder tiene que de alguna manera pelear por su equipo de trabajo. Entonces, creo que, insisto, hay capacitaciones caras, pero también hay capacitaciones bastante accesibles. Ustedes, digo, ahorita si quieren les pasamos información de Hero Guest para que conozcan un poco más de nuestros precios, pero en realidad pues echar a andar tu restaurante con capacitación te puede costar hasta menos de un salario mínimo, aunque hayan ya crecido 40% en los últimos 2 años. O sea, hay cosas disponibles bastante económicas. El tema es aquí, creo yo, pues esta actitud de liderazgo de decir, oye, si yo no capacito, no logro todos estos beneficios, entonces hay que hablar con el jefe que tiene miedo para darle seguridad de que lo que se va a hacer se va a ejecutar y va a dar un resultado, ¿no? Pero definitivamente vivimos en tiempos donde hay escasez de mano de obra y hay que trabajar para minimizar ese riesgo, ¿no? Yo hay dos frases que me vienen a la cabeza con este tema. O sea, unos que dicen, ¿qué pasa si los capacitamos y se van? Y tú le dices la pregunta, ¿y qué pasa si no los capacitamos y se quedan? Eso está mucho peor, ¿no? Y la otra es que también hay que abrazar la rotación, porque muchas veces la rotación no es culpa de uno, ni es falta de motivación, ni es que está feo el hotel, o que está fea la tienda, o que no les gusta trabajar con el líder. Tampoco es eso. La rotación muchas veces es natural a ciertos negocios. Si te van a dar 6 meses, que te den 6 buenos meses, que tengas una muy buena inducción, que sepan el deber ser, que sepan sus estándares, que sepan los estándares operativos del hotel, el glosario, que sepan cómo hablar, cómo se saluda, la importancia del saludo, la importancia de la sonrisa, y que si están solo 6 meses, pues ya estuvieron 6 meses sonrientes, a diferencia de 6 meses en el periférico. Entonces, es súper importante, rotación o no, capacitar. Uh-huh. Y aquí lo vemos. Bueno, esto es un poquito lo de Hero Guest que decías, que nosotros no, como saben, en estas masterclasses ya nunca vendemos, rara vez vendemos Hero Guest. Pero sí también se los ponemos a ustedes en la mesa, porque también decimos, es importante que conozcan que hay otras opciones y que hay gente chida haciendo cosas chidas como nosotros, donde puedes ver que Hero Guest es un one-stop shop de capacitación. Ahí les dejamos, si quieren escanear el código QR, ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, pueden ver nuestra página web, pueden hasta, si quieren, y llega el caso, pueden sacar una cita con algún vendedor en WhatsApp, porque nosotros lo que nos enfocamos es en crear contenido lúdico, reflexivo. Después nos metemos a nuestra app, tenemos nuestra propia app que se llama Hero Guest, tiene muy buenas calificaciones, y después les damos además un administrador donde tienen la data fácil de leer y un reporteo fácil de hacer. Hace rato estaba hablando con un cliente y me decía, yo tengo que sacar las horas de capacitación a manita. Le digo, no manches, no te los da, o sea, cada persona la tiene que sacar a manita cuántos se capacitaron. Pues en Hero Guest eso, cuántos se capacitaron por horas, cuántos cursos han tomado, qué cursos, cómo van en sus cursos, cuántas medallas, todo está automatizado. O sea, es como, wow, me impresiona que todavía empresas grandotas estén haciendo su reporteo a manita. ¿Y sabes qué hay? ¿Sabes cuál es el mal de la procrastinación? Cuando te hacen hacer cosas inútiles como reportes gigantes a manera manual. Eso sí tienes permiso de procrastinarlo. Lo que no tienes permiso es de no decirle al jefe, que si no es jefe, hacerlo líder y decirle, oye, vamos a contratar una herramienta que esté al día, ¿no? Porque yo ya no voy a hacer reportes a manita. Pero muchas veces ni siquiera lo piden porque también les da miedo pedirle al jefe o ya se cansaron de que les dijeran que no. Es muy raro el entorno cultural a veces en México de elaborar, pero no hay que bajar los brazos. Siempre hay que estar listos para poder pedir lo que es el deber ser del día de hoy a nuestros jefes, poder pedir algo de presupuesto, hacer una prueba piloto, empezar con buenos datos y tener buena data, decir, oye, ya se lo hicimos en un hotel, ya lo hicimos en un restaurante, ya lo hicimos en 2 tiendas, ahora vamos a replicarlo en las 100 tiendas, pero ya tenemos la data de lo que se hace en 2 tiendas, un buen programa como Hero Guest, ¿no?
Y ya acabando en la última parte, aquí yo quiero que ustedes, todos aquí o son papás o son hijos, no hay de otra. Entonces, para los que son hijos y no papás, imagínense este ejemplo con sus padres. Y para los que son papás, que además son hijos, pero para los que son papás, imagínense este ejemplo con sus hijos. Aquí dice, lo que entrenas se convierte en lo que valoras. Me encantó esta frase, o sea, es que realmente es la verdad. Tú fíjate, el papá de allá abajo, el ejemplo que pusimos, es que el papá le entregó al niño una pelota de béisbol porque se ve que el papá lo que valora es el deporte y el béisbol en sí. Después el niño ya está un poquito más grande y el papá sigue con él, sigue ahí en esta educación continua. Después el niño ya está en Little League, ¿no? Ya está ahí en la primaria o en la secundaria, ya está y sigue jugando béisbol. Y después, pues, ¿cómo crees que se hacen los atletas? ¿Cómo se hacen los campeones? De la única manera que se hacen es con el seguimiento. Entonces, si quieres un equipo de alto desempeño, crea una cultura de aprendizaje continua. Ustedes con sus jefes, si es que tienen jefes arriba de ustedes que no son líderes y no quieren pagar capacitación, díganles cómo tú esperas que la gente se aprenda y que ejecute lo que nosotros valoramos como marca. Si tú crees que lo van a hacer nada más porque tienen interés, porque ganan un salario, estás equivocado. La gente aprende cuando ven el valor en ti. Si tú, Rodrigo, que me has enseñado miles de cosas en nuestra sociedad de más de 10 años juntos, yo te he aprendido a ti cientos de cosas, pero las cosas que te he aprendido son las que tú haces porque tú estás convencido de que las haces y yo las veo y yo las observo. Aprendemos por el ejemplo. No aprendemos nada más por añadidura otra vez, ¿no? No es de que hay, obviamente habrá el niño que se encontró una pelota de béisbol en la calle, agarró un bate y dijo, nunca la voy a soltar en la vida, mis papás no saben nada, ni tengo papás y me voy a volver beisbolista profesional. Sí, hay esos casos, sí, son los outliers, los que son muy raros de ver y de encontrarte en el mundo. Las cosas reales como suceden es que tú sigues el ejemplo y si estás en una cultura de aprendizaje, vas a estar abierto al aprendizaje. Si estás en una cultura de miedo, vas a estar en una cultura de miedo. Totalmente. Y aquí, o sea, este ejemplo a mí me encantó porque al final, como tú bien lo señalas, conecta con todos nosotros. Y yo creo que aquí hay una palabra que se hace pues bien importante y vuelve a salir, que es la empatía, ¿no? Como líderes tenemos que ser empáticos y cuando conectamos a nivel, o sea, porque la rotación se puede ver como un monstruo horrible, como los tres monstruos que vimos, ¿no? Igual que el monstruo del miedo o el monstruo de la procrastinación y todo eso. La rotación es otro gran monstruo dentro de esta industria. Pero si ponemos atención al mero final del día, pues la gente siguen siendo individuos, ¿no? Y siguen teniendo su humanidad y siguen teniendo sus necesidades y corazoncito. Y si somos empáticos y entendemos dónde están y a dónde van, creo que podemos ir armando un mejor equipo que poco a poco vaya bajando la rotación. Yo les comparto de primera mano, a mí me tocó abrir el restaurante de Capital Grill allá en la Ciudad de México, está con la esquina de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo operé personalmente como gerente general durante aproximadamente 3 años, un poco más, y lo abrí hace ya 11 años. La semana pasada tuve la suerte de estar por allá y pasé a cenar y me llevé la enorme sorpresa que siempre me llevo. El equipo lleva, más del 65% del equipo lleva operando ahí desde que lo abrimos hace más de 10 años, hace 11 años. Wow. Entonces, hay ejemplos que sí existen de prácticamente cero rotación, ¿no? Y el 40% de gente que se ha ido es porque, pues, digo, hay veces, como tú dices, no es siempre me voy porque les vale madres. Hay veces que pues tienen problemas en la familia o se mudan o, en fin, hay razones que no son controlables y la gente tiene que moverse. Pero el hecho de que el 65% del personal en ese restaurante esté ahí desde hace 11 años, pues de alguna manera reta la estadística que te puedes llegar a creer si te compras el cuento del monstruo de la rotación, de que es imparable, ¿no? Y si me preguntan a mí, oye, ¿cuál fue la razón de lograr eso? Pues yo les diría dos. Una gran cultura laboral, y que para mí una cultura laboral es cuando la gente se siente respaldado en su chamba, pues quiere decir que hay una cultura. Te puedes sentir poco respaldado o muy respaldado, y ahí podríamos hablar de una buena cultura laboral muy buena y sólida o una cultura laboral apenas en su etapa de nacimiento, ¿no? Ajá. Pero creo que eso es importante. Y la otra, obviamente, es la sustentabilidad económica, ¿no? O sea, si no hubiera sido un restaurante exitoso,
pues ya no estaría nadie ahí, ¿no? O sea, también la mezcla de el liderazgo, el sentirte cómodo en tu equipo de trabajo, pero también que el negocio opere, funcione y te pague el sueldo que estás buscando, ¿no? Y van de la mano, porque si no le apuestas a la capacitación continua, es raro que florezca. Van de la mano, es justo el mensaje, o sea, no puedes tener un restaurante exitoso sin capacitación, o sea, está muy, muy complicado, o te va a durar muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, antes de pasar a nuestro último slide, por favor, queremos hacer una pregunta que es la que más nos importa a nosotros. Es del 1 al 10, ¿cómo calificas esta masterclass? Siendo el 1 pésimo, el 10 excelente. Por favor, déjenos ahí su calificación, es bien importante para nosotros. Nos da mucho gusto cuando son buenas calificaciones, pero también nos gusta mucho cuando nos dicen, oye, la cajeteaste. Como decía el otro día George, como me decía a mí al oído George Clooney, no es cierto, como decía George Clooney en Instagram, que lo estaba viendo, decía, you learn nothing from success, del éxito no aprendes nada, ¿no? O sea, si no la cajeteas, no hay aprendizaje. Entonces, siempre es bien importante poder tener la apertura de saber cómo estás parado, dónde estás parado. Y ahora sí, muchas gracias a todos por sus calificaciones. Y ahora sí nos vamos al último slide, para terminar así como ingleses en punto, es formar a tu equipo todos los días es tu mayor acto de liderazgo. O sea, eso es algo que me encantó. O sea, si quieres realmente comprobar que eres un líder y que eres un líder y no un jefe, forma a tu equipo todos los días. Con Hero Guest o sin Hero Guest, con un manual o sin un manual. O sea, es una actitud. Empresas con cultura de aprendizaje tienen 218 más ingresos por empleado. Ahí está la comprobación de que sí es cierto. Por eso pusimos esta foto con el líder con micrófono, porque muchas veces el líder puede ser penoso y se vale, ¿eh? O puede ser más introvertido, que también se vale. Sin embargo, lo importante es tomarse el Kool-Aid y como dicen, como para ser torero tienes que vestirte como torero y creerte torero, ¿no? Porque si tú eres un líder, te tienes que sentir líder. Y eso es tomarte el Kool-Aid de decir, la gente me hace caso, la gente está esperando a lo que yo le diga, de cierto modo lo toma en cuenta. La gente, aunque tal vez no todos sean mis fanáticos o lo que quieran, pero la gente es mi responsabilidad. Y cuando la gente es tu responsabilidad, te tomas el culo y te das cuenta que la gente le encanta seguir a la gente líder. Se necesitan líderes en este mundo. Muchas veces decimos los líderes, no, pues yo no soy líder porque yo lo hago por nada más porque me gusta y soy líder porque pues es innato. No, es una habilidad blanda. El liderazgo es una habilidad blanda. De hecho, en el Hero Guest tenemos varios cursos de liderazgo. Y pues el líder se aprende, es una habilidad suave que si no se creen líderes, pero están en puestos de liderazgo, les invitamos a que a partir de hoy o mañana se crean líderes. Oigan, pues yo feliz de la vida de estar viendo tantas buenas calificaciones, muchos dieces. Gracias, amigas y amigos. Les deseo un mayo lleno de felicidad. Espero que el 10 de mayo haya sido el día del restaurantero. No, perdón, el día de las madres. Felicidades a todas las mamás que nos escuchan y que la primavera siga echando sus brotes de felicidad. Venga, aguas que decir que la primavera eche sus brotes de felicidad. Hay muchas maneras de interpretarlo en México, pero estamos hablando nada más de la parte del año. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en un mes y gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Gracias a ti, Eduardo. Bye, bye. Bye.